Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Nissen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lison, buenas noches. ¿Cómo están, estimados compañeros? Qué gusto poderles escuchar a través de este medio de comunicación. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en cualquiera de las 24 provincias que se encuentren a nivel nacional. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales y vamos a continuar con este tema maravilloso y vamos a ver la Tierra, un planeta con vida. Vamos a ver, hacer ya un estudio exhaustivo desde la conformación de nuestro planeta, los continentes, cómo se fueron formando, cuál es la historia que tiene también los continentes. No es que estuvieron ubicados como nosotros lo conocemos o habitualmente en los mapamundis, como lo hemos visto en los diferentes mapas, sino que tuvo una serie de evolución con el tiempo, hace millones de años. No estuvieron distribuidos de la manera que nosotros le conocemos. Y obviamente una serie de movimientos telúricos, una serie de actividades, obviamente las colocaron en la posición que los conocemos en la actualidad. ¿Cómo estaban distribuidos los continentes hace 270 millones de años atrás? Vamos a ver todo este tema histórico fascinante acerca de nuestro planeta. El anillo o cinturón de fuego del Pacífico, ¿quién no ha escuchado? Por ejemplo, nosotros estamos en constantes movimientos telúricos. Siempre nuestro planeta está moviéndose y especialmente nuestro continente está siempre en movimientos telúricos. Ustedes han visto lo que sucedió, por ejemplo, hace varios años atrás, ya, por ejemplo, el terremoto que sufrió Manta y así sucesivamente una serie de fenómenos naturales que se han ido presentando no solamente en nuestro país, sino a nivel de la falla geológica conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, y obviamente cómo esto va generando cambios en función de la corteza terrestre. En torno a la costa del Pacífico, a lo largo del litoral oeste de América, las islas del Pacífico Sur y el suroeste asiático, se extiende el anillo o cinturón de fuego del Pacífico. Una zona con gran actividad sísmica y volcánica lo componen una serie de fallas geológicas en las capas superiores de la corteza terrestre. Esas son las características fundamentales y la explicación en cuanto a a estas fallas, estos fenómenos que obviamente que existen en la parte del subsuelo, en la placa continental y placa oceánica, obviamente de nuestro planeta. Esos son los anillos o cinturón de fuego del Pacífico, en el cual siempre nosotros estamos en constantes movimientos. Y obviamente es dentro de estas características vamos a estudiar la teoría de la tectónica de placas. Recordemos que en nuestro planeta nosotros tenemos dos tipos de placas. Tenemos la placa continental y la placa oceánica. La placa continental corresponde a los continentes dichos como tales, mientras que a la placa oceánica, obviamente es el fondo marino, donde están las aguas. Eso corresponde a las placas oceánicas. Recordemos que la litósfera es la capa sólida más externa de la Tierra, aunque es rígida, no forma un bloque único y compacto, sino que se encuentra dividida en grandes fragmentos llamados placas. Las placas están ubicadas unas con otras como si se tratara de un rompecabezas. Estas uniones se conocen como bordes y vamos a ver cuáles son. Y aquí nosotros tenemos el listado en cuanto a las principales placas y también a las placas secundarias. Las placas principales en el cual está conformando la superficie de nuestro planeta es la placa sudamericana, la placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa indoaustraliana, la placa antártica, la placa del Pacífico y la placa africana. Esas son las placas principales. De pronto, pregunta de examen. Entonces, ustedes ya saben cuáles son las placas principales que están constituyendo nuestro planeta. Las siguientes, obviamente, son las placas secundarias, que es la placa Cocos, la placa Nazca, las Filipinas, árabe, es la placa escocesa, la Juan de Fuca, y por último, la placa secundaria Caribe. Entonces, esas son las placas, obviamente, en característica o nivel 2 o placas secundarias, obviamente, pero que igual revisten bastante importancia dentro de este proceso de formación y transformación de la capa litosférica.
La litosfera ha cambiado en varias ocasiones desde la formación de nuestro planeta como tal. El oceanógrafo Damián Nance, durante el año 1984, propuso la teoría de que las placas al moverse chocan, se separan y que esto ocurre en forma cíclica dando origen a supercontinentes cada 400 o 500 millones de años. Esta teoría se la conoce como la supercontinentabilidad. De acuerdo a esta teoría, se han formado supercontinentes en varias ocasiones. Por ejemplo, antes que Pangea, que era el megacontinente, el continente inicial, hace 600 millones de años, hubo un supercontinente llamado Panotia, que dio origen a parte de lo que en la actualidad es la península ibérica. Además de este, se han propuesto la existencia de otros cuatro supercontinentes en los últimos 2000 millones de años. Si se han formado varios supercontinentes y Pangea se formó hace 280 y 240 millones de años atrás, cuando se formará un nuevo supercontinente. Y vamos a ver. Y en el siguiente mapa que ustedes tienen aquí, ustedes pueden observar las diferentes placas, tanto las placas continentales como las placas oceánicas donde se encuentran ubicadas. Y como la teoría anterior ya lo explicó, prácticamente es similar a un rompecabezas. Pues ustedes pueden ver las diferentes figuras que obviamente parecen estar sobrepuestas y que van formando cada una de estas, tanto las placas continentales como las placas oceánicas. Iniciamos pues de la parte superior izquierda, tenemos la placa euroasiática. Más hacia abajo tenemos la placa filipina, donde se encuentra ubicado. Tenemos la placa indoaustraliana. Luego en el continente, en el continente americano tenemos la placa norteamericana, tenemos la placa Juan de Fuga, tenemos la placa del Caribe, tenemos la placa Cocos. Obviamente ahí nosotros podemos ver la línea ecuatorial que divide al polo norte y al polo sur. Tenemos la placa de Nazca, tenemos la placa del Pacífico, la placa sudamericana, tenemos la placa antártica, la placa escocesa. Ya yéndonos en relación al continente europeo y africano, tenemos en relación al continente europeo la placa euroasiática, obviamente que da la vuelta el globo terráqueo, la placa árabe y la placa africana. Aquí ustedes pueden ver la ubicación tanto de las placas principales como de las placas secundarias. Ustedes pueden guiarse en el gráfico o en la tabla anterior donde estaba enlistado cada una de las placas, tanto principales como secundarias, y aquí en este mapa ustedes pueden ir viendo cómo están ubicadas cada una de ellas a nivel de nuestro globo terráqueo. Las placas tectónicas no son estáticas, eso quiere decir que no estamos estáticos. En estos mismos momentos, nosotros nos estamos moviendo, pero es un movimiento bastante lento, pero continuo. Por eso muchas veces, de hecho, nosotros no lo sentimos. Entonces las placas tectónicas no son estáticas, se mueven constantemente ya que se encuentran flotando sobre una capa más plástica del manto terrestre llamada astenosfera. Esta astenosfera es prácticamente lava, es una masa de un líquido, una colada de lava, obviamente en la cual están flotando las diferentes placas, tanto oceánicas como continentales. Se desplazan a una velocidad de 1 a 15 centímetros por año. Es por eso que en este instante estamos moviéndonos, pero no percibimos. Pero esto es imperceptible, obviamente, para nosotros. Hace 270 millones de años atrás, todos los continentes estaban unidos entre sí y gracias al movimiento de las placas han llegado a su ubicación actual, como lo conocemos. Si se fijan en el mapa anterior, ustedes van a poder observar que los bordes de Sudamérica y África coinciden unos con otros y podrían juntarse sin dificultad. De hecho, tanto la placa o los bordes de la placa continental sudamericana con la placa del continente africano, de acuerdo a determinadas teorías, obviamente indican que en algún momento de la historia de nuestro planeta, esas placas estuvieron unidas, estuvieron formando un solo continente.
y que por este movimiento que se dio, por este movimiento que se fue desarrollando, obviamente se separaron hasta ubicarse como lo conocemos actualmente. Se separó en lo que es actualmente el continente sudamericano. Para determinar o para fundamentar esta teoría, obviamente, nosotros incluso podemos adentrarnos a restos o vestigios de determinados moluscos, de determinados mamíferos que coinciden tanto en el continente africano y también en el continente sudamericano. Esto implica que en algún momento estos estuvieron unidos, porque estos animales es imposible que hayan pasado nadando por el Océano Atlántico desde África hacia América del Sur. Otra de las teorías por ejemplo, la teoría de Alfred Wagner propuso este hecho en 1912, pero no fue hasta el año de 1960 que la evidencia definitiva convenció a la mayoría de los geólogos. La teoría de la tectónica de placas revolucionó la geología al proponer que la corteza de la Tierra está formada por placas en constante movimiento. Esta teoría explica que el calor del centro de la Tierra provoca celdas de convención de la astenosfera. En ciertas regiones, como en los dorsales marinos, el magma se eleva a la superficie, se enfría y forma una nueva litosfera que empuja a las placas tectónicas hacia los lados. Y de eso obviamente son los diferentes movimientos telúricos que en algunas ocasiones obviamente nos afectan. Cuando dos placas se encuentran, una de ellas se desliza debajo de la otra. Esto provoca la subducción, fenómeno que genera un movimiento capaz de producir terremotos o formar montañas. Además, como la temperatura y la presión aumenta con la profundidad en la zona de subducción, una parte de los materiales de esta zona son liberados, lo que genera la fusión del manto, el cual sube a través de la corteza terrestre, dando origen a la formación de los temidos pero imponentes volcanes. Ahí ustedes tienen cómo se van formando tanto volcanes como las estructuras de los diferentes continentes. Y en este gráfico que ustedes pueden observar a continuación, ahí ustedes ven las diferentes capas de nuestro planeta Tierra y vamos a ir desde la parte interna y tenemos el núcleo, luego tenemos la corteza, luego tenemos el manto, tenemos la astenosfera y tenemos la litosfera. Ahí tenemos la distribución de las capas de nuestro planeta Tierra. En cuanto a los movimientos de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo, es importante saber y conocer, es interesante saber cómo se han ido formando el suelo donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. Como fue mencionado anteriormente, las placas tectónicas se mueven continuamente, proceso que se inició desde la antigüedad. La teoría de la deriva continental postulada también por el alemán Alfred Wagner, sugiere que hace más de 200 millones de años atrás existió un único y gran continente denominado el famoso continente Pangea. Eso quiere decir que no estaba dividido en el continente europeo, que no estaba dividido en el continente americano, en el continente asiático, en el continente, qué sé yo, el resto de continentes que tenemos, sino todos estos continentes estaban formando un megacontinente denominado Pangea. Y aquí vamos a ver en este siguiente cuadro justamente los periodos en los cuales se fueron transformando y obviamente a la par de la transformación y evolución también de las especies. También evolucionando nuestra corteza hasta dar origen o estabilizarle como nosotros lo conocemos en la actualidad. Y vamos a ver dentro de los periodos, tenemos el periodo Triásico, el Jurásico, el famoso Jurásico de los dinosaurios, el Cretáceo y el Cuaternario. El Triásico se desarrolló durante los años 250 a 200 millones de años atrás. En este proceso se fragmenta el Pangea, el megacontinente, en dos continentes, el Laurasia del norte y el Gondwana del sur. Lo separa el mar Tethys en aquella época. En la época del Jurásico, en el periodo del Jurásico, durante los años 200 y 115 millones de años atrás, se fragmenta y desplaza los supercontinentes. La Eurasia se divide en Norteamérica, Eurasia en Groenlandia y Gondwana se divide en Sudamérica, África, Madagascar, Arabia, India, Australia y la Antártida.
empiezan ya a formarse, a dividirse y establecerse como los conocemos en la actualidad. El Cretáceo, durante los años 145 a 65 millones de años atrás, la India se desplaza al norte y choca y se une con Asia. Esta presión pliega la corteza terrestre dando origen a los Himalayas. América se mueve al oeste, permitiendo la formación del Océano Atlántico. La India se aleja de África. Y por último, el periodo cuaternario en cuanto a la datación de tiempo de 2,5 millones de años. Groenlandia se separa de Noruega y se forman los archipiélagos importantes, tales como Filipinas y también Japón. Eso en cuanto a la evolución en esta pequeña teoría que nosotros podemos observar, cómo dentro de esta línea de tiempo, cómo se fueron conformando los diferentes continentes hasta la actualidad, desde el inicio hasta la actualidad. Los movimientos de los continentes durante la deriva continental. Obviamente, aquí nosotros podemos ver, hace 225 millones de años, el continente Pangea, un solo megacontinente. Hace 200 millones de años se divide en la Eurasia y Gondwana. El mar Tetis, ustedes lo pueden observar aquí. Hace 135 millones de años, obviamente empiezan a dividirse los continentes y hace 65 millones de años empiezan a ubicarse como los conocemos en la actualidad. Aquí nosotros podemos ver cómo están ubicados en la actualidad. Tenemos América del Norte, América del Sur, África, Asia, Australia, y de esa manera está dividido y ubicado los diferentes continentes, separándose y obviamente recordando que estos continentes fueron originarios o fueron derivados del continente Pangea. En cuanto a la modificación del relieve americano, condicionante en la transformación de las regiones ecológicas, sus hábitats y también seres vivos. Recordemos que esta ubicación y esta distribución que nosotros lo vemos en la actualidad, obviamente esto no solamente influyó en la distribución o en la redistribución de las masas de tierra, sino que también implicó en la evolución de las especies. Cada una de las especies tomaron rumbos distintos, cada uno de ellos desarrollaron diferentes características y obviamente podemos ubicarles y podemos verles tal como están en la actualidad. El relieve americano ha cambiado a lo largo de millones de años a causa de los agentes modificadores de la Tierra, tales como los vulcanismos, los terremotos, las erosiones, las glaciaciones, los maremotos, movimientos de placas tectónicas, entre otros fenómenos que se van dando sobre la corteza terrestre. Estos han sido agentes que van modificando la corteza terrestre. Y dentro de estas características, nosotros vamos a ver a continuación, un poco más en la segunda etapa de nuestra clase, cómo se van estructurando, cuáles son las características fundamentales en cuanto a este tema fundamental que obviamente nos ha permitido hoy día conocer la distribución de los diferentes continentes, cómo se ha dado en nuestro planeta. Y vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase, justamente vamos a ver un poco más sobre la tectónica de placas, cuáles son las características fundamentales, cuáles son la evolución que han tenido y otras características más que son fundamentales dentro del desarrollo de este fenómeno que se llama la tectónica de placas. ¿Qué son las tectónicas de placas? La tectónica de placas es la teoría que trata de la dinámica de la capa exterior de la Tierra, como es la litosfera, que revolucionó las ciencias de la Tierra al proporcionar un contexto uniforme para la comprensión, los diferentes procesos de formación de montañas, de volcanes y los terremotos, así como la evolución de la superficie de la Tierra y la reconstrucción de sus continentes, océanos, obviamente que se han ido ubicando y que se han ido superposicionando en el contexto histórico de nuestro planeta. El concepto de tectónica de placas se formuló en la década de 1960. Según la teoría, la Tierra tiene una capa superior rígida, conocida como litosfera, que normalmente tiene un espesor de unos 100 kilómetros o 600 millas y recubre una capa plástica moldeable, parcialmente fundida, llamada astenosfera.
La litosfera se divide en 7 placas muy grandes de tamaño continental y oceánico, 6 o 7 placas regionales de tamaño mediano y varias pequeñas. Estas placas se mueven unas respecto a otras. Normalmente la velocidad es de 5 a 10 centímetros, de 2 a 4 pulgadas por año. Es por eso que es imperceptible para nosotros. E interactúan a lo largo de sus límites, donde convergen, divergen o se deslizan una sobre otra. Cuando se deslizan una sobre otra, obviamente generan los movimientos telúricos, temblores y terremotos que se generan sobre la capa terrestre. Se cree que en estas interacciones son responsables de la mayoría o son responsables de estos movimientos de la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica de nuestro planeta Tierra, aunque pueden producirse también terremotos y volcanes en el interior de las placas. Los movimientos de las placas hacen que se eleven montañas donde las placas se empujan entre sí o convergen, y de los continentes obviamente se fracturen y que se formen océanos donde las placas se separan o obviamente se divergen. Los continentes están incrustados en las placas y se desplazan positivamente en ellas, lo que a lo largo de millones de años produce cambios significativos en la geografía de nuestro planeta. Entonces ustedes ya saben, ustedes ya pueden hacerse aquí una idea de cómo se han ido formando, por ejemplo, las montañas en la parte donde nosotros vivimos, por ejemplo, en la serranía, cómo se han ido formando todas estas placas, estas montañas. Prácticamente es la superposición de una placa sobre otra, lo que dio origen a todo lo que es o lo que hoy conocemos como la cordillera de los Andes. Hace millones de años atrás tuvieron que haber diferentes procesos telúricos, los cuales obviamente superposicionaron una capa de una placa sobre otra, lo cual dio origen a la cordillera de los Andes, como lo conocemos en la actualidad. La teoría de la tectónica de placas se basa en una amplia síntesis de datos geológicos y también geofísicos. Ahora es casi universalmente aceptada y su adopción representa una verdadera revolución científica, análoga en sus consecuencias y la mecánica cuántica o física o el descubrimiento del código genético en biología, incorporando la idea de mucho más antigüedad de la deriva continental, así como el concepto de expansión de los fondos marinos. La teoría de la tectónica de placas ha proporcionado un marco general en el que describe la geografía pasada de los continentes y océanos, los procesos que controlaban la creación y destrucción de los accidentes geográficos y la evolución de la corteza terrestre, la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y también los climas. Durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se hizo evidente que los procesos tectónicos de las placas influyen profundamente en la composición de la atmósfera y los océanos de la Tierra. Sirven como una causa principal del cambio climático a largo plazo y hacen contribuciones significativas al entorno químico y físico en el que evoluciona toda la vida. Todo este proceso, todo este cambio, obviamente esta evolución en cuanto a las placas continentales dentro de nuestro planeta, no solo ha implicado la reorganización de las masas de tierra, sino también a la evolución y caracterización principal en cuanto a cada una de las especies, desde los seres unicelulares hasta los seres multicelulares, como han ido evolucionando para adaptarse tanto a los climas como a las diferentes características, obviamente que representó el cambio del relieve de los continentes. Para más detalles sobre estos efectos específicos de las tectónicas de placas, obviamente nosotros vamos a hablar sobre los principios de la tectónica de placas. ¿Cuáles son los principios de la tectónica de placas? En esencia, la teoría de la tectónica de placas es elegantemente simple. La capa superficial de la Tierra, de 50 a 100 kilómetros, de 30 a 60 millas de espesor, es rígida y está compuesta por un conjunto de placas grandes y pequeñas. Juntas, estas placas constituyen la litosfera, del griego litos, que significa roca. La litosfera reposa y se desliza sobre una capa subyacente principal fundida y por lo tanto es más débil, pero generalmente más densa.
La roca plástica parcialmente fundida, conocida como astenosfera, del griego astenos, que significa débil. El movimiento de las placas es posible porque el límite entre la litosfera y la astenosfera es una zona de desprendimiento. A medida que las placas litosféricas se mueven por la superficie terrestre impulsadas por la fuerza aún no completamente comprendida, interactúan a lo largo de sus límites divergiendo, convergiendo o deslizándose unas o sobre otras. Si bien se presume que el interior de las placas permanece esencialmente inalterado, los límites de las placas son el escenario de muchos de los principales procesos que configuran la superficie de nuestro planeta. Incluyen terremotos, vulcanismos y urogenia, es decir, formación de cordilleras, como la cordillera de los Andes que habíamos visto, les había mencionado anteriormente. Esto es un parte fundamental en cuanto a la formación. Todos estos movimientos que se han ido desarrollando justamente son partes de estos fenómenos que han formado o han permitido la formación de todas las cordilleras, de todas las elevaciones que tenemos a nivel de los diferentes continentes. El proceso de la tectónica de placas puede estar impulsado por la convección en el manto terrestre, la atracción de fragmentos pesados de cortezas antiguas hacia el manto o una combinación de ambos. Para una discusión más profunda de estos mecanismos, obviamente vamos a seguir viendo y vamos a seguir viendo en clases más adelante, justamente, o en las siguientes clases hemos de ir viendo cómo se han ido formando todos estos fenómenos, o estas capas y los fenómenos que han impulsado a la formación de cada uno de estos procesos de las capas de nuestra Tierra. Y justamente a continuación vamos a ver las capas de la Tierra. El conocimiento del interior de la Tierra se deriva principalmente del análisis de las ondas sísmicas que se propagan a través de la Tierra como resultado de terremotos. Dependiendo del material que atraviesan, las ondas pueden acelerarse, ralentizarse, deslizarse o incluso detenerse si no tienen penetración del material que encuentren. Entonces son las características fundamentales en cuanto a esta determinación. El conjunto en conjunto, estos estudios muestran que la Tierra puede dividirse interiormente en capas según variaciones graduales o abruptas en sus propiedades químicas y físicas químicamente. La Tierra puede dividirse en tres capas. Una relativamente delgada, que es la corteza, cuyo espesor suele variar entre unos pocos kilómetros y 40 kilómetros o unas 25 millas. Se encuentra sobre el manto. En algunos lugares la corteza terrestre puede tener hasta 70 kilómetros, esto es 40 millas de espesor. El manto es mucho más grueso que la corteza, contiene el 83% del volumen de la Tierra y se extiende hasta una profundidad de unos 2.900 kilómetros, esto es 1.800 millas. Debajo del manto se encuentra el núcleo que se extiende hasta el centro de nuestro planeta, unos 6.370 kilómetros, casi 4.000 millas por debajo de la superficie. Los geólogos sostienen que el núcleo está compuesto principalmente de hierro metálico, acompañado de cantidades más pequeñas de níquel, cobalto y elementos más ligeros como el carbono, el azufre, dentro de los materiales más determinantes que se ha podido establecer dentro de la estructura y obviamente del estudio también del núcleo de nuestra Tierra. Existen dos tipos de cortezas continentales y obviamente dentro de o cortezas de nuestro planeta, y estos son la corteza continental y la oceánica, o llamados también placas continentales y placas oceánicas, que difieren en su composición y espesor. La distribución de estos tipos de cortezas coinciden a grandes rasgos con la división en continentes y cuencas oceánicas, aunque las plataformas continentales que están sumergidas están sustentadas por corteza continental. Los continentes tienen una corteza que es a grandes rasgos de composición granítica y con una densidad aproximada de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Esto es un 0,098 libras por pulgada cúbica. Es algo más ligera que la corteza oceánica, que su composición es basáltica, es decir, es más rica en hierro y magnesio en el granito y tienen una densidad de aproximadamente 2,9 a 3 gramos por centímetro cúbico. Esto es de 0,1 a 0,11 libras por pulgada cúbica.
La corteza continental suele tener un espesor de 40 kilómetros, esto es 25 millas, mientras que la corteza oceánica es mucho más delgada con un espesor promedio de unos 6 kilómetros o 4 millas. Estas rocas de la corteza se asientan sobre el manto, que de composición ultramática, es decir, muy rico en silicatos con magnesio y hierro. El límite entre la corteza continental u oceánica o el manto subyacente que se conoce como discontinuidad de Morovic, también llamada Mo, que recibe su nombre de su descubridor, el sismólogo croata Andrija Mojovic. El mojo está claramente definido por estudios sísmicos que detectan una aceleración en las ondas sísmicas al pasar de la corteza al manto más denso. El límite entre el manto y el núcleo también está claramente definido por estudios sísmicos que sugieren que la parte externa del núcleo es totalmente líquida. Es por eso que este líquido, como tal, esta masa de lodo líquida y bastante y de muchísima temperatura, de elevada temperatura, obviamente es la que permite que los continentes estén en constante movimiento. Estos son los temas que nosotros hemos ido viendo en función de la formación de la corteza terrestre, cómo se va formando las placas, la tectónica de placas, existen placas continentales, existen placas oceánicas, todas están interconectadas, pero cuando hay una superposición, obviamente se genera movimientos telúricos, los cuales cuando son de mayor envergadura o de mayor intensidad, obviamente darán origen a qué? Darán origen a las montañas, a los nevados y también a los volcanes. Es como una de las características fundamentales o como un pequeño resumen de los temas que hemos ido viendo en esta clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Les deseo que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que descansen. Muchas gracias, Licen.